Bueno, me llamo Alejandro Fried, tengo 27 años y nací en Montevideo, Uruguay. ¿Tus comienzos? Bueno, yo vine a vivir acá a la Argentina en el 78, a los 12 años, y mis comienzos así fueron más que nada casi casuales, digamos, porque, por ejemplo, yo iba, me acuerdo, a comprar materiales a un librero cerca de la casa donde vivía en ese momento, en Mataderos, y iba a comprar mucho material de dibujo fuera de temporada, ¿no? De la temporada escolar. Entonces el tipo un día me preguntó, dice, ¿vos para qué querés todo esto? Entonces le dije, no, lo que pasa es que yo soy dibujante, ya a los 12 años decía, pensaba que era dibujante. Y bueno, entonces dijo, mira, porque esta librería es de mi mujer, qué sé cuánto, yo tengo otras cosas. Tengo una fábrica de no me acuerdo qué cosa, y me gustaría que me hagas un trabajo para mí. Y ese fue el primer trabajo pago que tuve de dibujo, así de... Sí, a los 12. Pero no el primer trabajo de historieta, ¿no? Era un catálogo de cosas así, después hice logotipos, distintas cosas así. Y bueno, y el trabajo profesional propiamente dicho fue de ir, después de haber llevado carpetas a muchos lados muchas veces a rebotar, qué sé yo, como todo el mundo, ¿no? Entrar 400 veces hasta que te dicen, llámame, bueno, tal día, entre 3 años, entre 3 meses, y así fue. ¿Dónde publicaste por primera vez? La primera vez que publiqué era una revista que pedía dibujantes por un aviso en el diario. Era un periódico zonal del Barrio Norte, por ahí, para el que me pidieron la tapa de entrada, el logotipo y una tira para adentro. Y después me acuerdo que, por ejemplo, cuando fui a cobrar ese trabajo ni siquiera existía la oficina, ya habían desaparecido, estaba toda la gente esperando para cobrar, nunca cobramos. La tapa la vi porque, bueno, la vi en un kiosco. Y esa fue la primera vez que publiqué. ¿Ahora es el nombre de la revista? Creo que sí, se llamaba Gaceta Norte. Era un periódico zonal. Después, bueno, estuve haciendo así trabajos freelance en distintos lugares. Hice algunas colaboraciones que no firmaba en algunas revistas de la misma editorial que hizo Caras y Caretas en la última época. No me acuerdo, eran ilustraciones de notas y cositas así chiquitas, letras para otras historietas. Game era la que hacía Caras y Caretas. Creo que sí, no me acuerdo. Game Edición. Creo que sí, sí, Game Edición. Bueno, después, mi primera historieta propiamente dicha, que inclusive fue color directamente, que era muy poco habitual, fue también en Caras y Caretas, en el número creo que 4 de Caras y Caretas. Me acuerdo de una anécdota muy linda de cuando la fui a entregar, la persona que me la recibió, que en ese momento no sé si sería director de arte o qué cargo tenía, era una especie de asesor o algo así, Geno Díaz fue el que me recibió, el original en ese momento, y bueno, me recibió muy bien y se sorprendió del laburo y me dijo que bueno, que siguiera, que iba a tener una carrera muy buena. Lo tengo ese trabajo, lo podemos ver después. Bueno, el Fierro. Bueno, sí, lo que pasa es que antes estuve trabajando mucho tiempo en animación. Ajá. Trabajé en la productora Catú de dibujo animado, donde hice unas 45, 46 películas publicitarias para acá, y algunos países de Latinoamérica. Nombrarnos algunos. Bueno, habían, por ejemplo, algunas de las famosas de los mosquitos de Ray, la primera de Tubi 1, Tubi 4, qué sé yo, muchísimas marcas, ¿no? Después, bueno, estuve más o menos un año ahí, en ese estudio. Después trabajé para Satiricón, haciendo viñetas, ilustraciones, historietas. Para Eroticon, ¿cómo? ¿Personaje? No eran personajes fijos, eran historietas autoconclusivas o cortas que terminan enseguida. Eroticon. Eroticon, Satiricón, después me fui de Eroticon y Satiricón. ¿Cómo era el trabajo ¿Cómo se trabajaba ahí en esa editorial? Editores asociados. Siempre por encargo. O sea, ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era el trato en sí?
En un momento era bueno, cuando estaba la editorial en la calle Maipú, claro, que era una editorial más... Era un ambiente mucho más cálido, mucho más familiar. Después cuando se fueron... No, en la calle... no me acuerdo. Una antes de Arenales, no me acuerdo. Arroyo. En la calle Arroyo era una cosa mucho más familiar. Pero después cuando se fueron a la calle Maipú se enfrió un poco todo porque se amplió mucho el lugar, entró más gente, qué sé yo, empezaron a trabajar de otra manera. Pero bueno, después estuve trabajando para... También en dibujos animados para la productora de Jaime Díaz, que es acá o era en su momento exclusivamente la subsidiaria de Hanna-Barbera en el país. Después hizo otras cosas con otros estudios. Bueno, ahí también estuve haciendo layouts, que es el plantado de la primera escena de la cual va a sacar la escena después el animador. Estuve haciendo storyboards también. También para películas americanas, qué sé yo. Hay muchas series que la gente no sabe que se han hecho acá, por ejemplo como Los Pitufos, muchísimos capítulos se han hecho acá. Se han hecho los stories de Rambo, de la serie de animación, ¿no? De la serie de Chuck Norris de animación, que acá no llegó, llegaron los muñequitos, el merchandise y todo eso, pero no llegó la serie. Y algunas series más, una miniserie de 13 capítulos que se llamaba Wildfire, que era todos caballos, los protagonistas eran todos caballos humanizados. Y no me acuerdo, pero muchas series se hicieron acá, inclusive especiales navideños, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, cuando empecé eso fue cuando empecé a publicar periódicamente, o sea, salí de las agencias y las productoras fue cuando me fui a Satiricón. A raíz de ahí empecé a hacer tiras, historietas y cosas así sueltas, hasta que, bueno, en algún momento se hizo un curso en la Panamericana de Arte donde aparecía otra vez Alberto Brescia a dar curso. Y bueno, en ese momento se hizo una especie de división entre la gente que recién entraba y algunos profesionales que querían estudiar ya con Brescia, gente que ya estaba trabajando. Y formamos una especie de grupo más reducido que estudiamos directamente con él, que no era en realidad un curso de historieta, porque era más bien un curso de interpretación de guión. Todos trabajábamos con algunos guiones y todos exponíamos las modificaciones que íbamos a hacer y cómo y por qué en cada clase, y lo debatíamos con él, digamos, pero no era una clase de dibujo. Bueno, a partir de ahí, bueno, tuve en el medio muchas otras colaboraciones con muchísimas revistas más de todo tipo, haciendo viñetas, tapas, caricaturas, de todo tipo de cosas. Y después, bueno, volví a trabajar en otro estudio de animación de acá, nacional, hasta que, bueno, hablando con la gente que estaba trabajando conmigo, qué sé yo, fui a Editorial Record a trabajar con Scuti, con Alfredo Scuti, en la calle Pellegrini, sí, en la vieja Editorial Record, ¿no? Y bueno, en ese momento le gustó, en ese momento estaba Alfredo Scuti, padre, dirigiendo la editorial, me daba guiones y entre esos guiones me daba guiones de Sacomano, de Barreiro, de cosas así, ¿no? Directamente me daba el guión una vez que le gustó el trabajo, y bueno, yo determinado tiempo después le entregaba las cosas y esas cosas iban para Italia y también se publicaron acá en la revista. Historias unitarias, no series. Historias unitarias, sí. Generalmente se empieza con historias unitarias porque, bueno, hasta que se tenga confianza en el trabajo del dibujante y ese tipo de cosas. ¿En esa época tuviste algún personaje? En esa época no, todavía no. Historias unitarias. ¿Qué tipo de historietas hacían? ¿Ciencia ficción? Y bueno, hacíamos, sí, generalmente eran de ciencia ficción. ¿Con qué te sentiste más cómodo en esa época trabajando? ¿Con qué guionista? ¿Con qué guionista en ese momento? Con Sacomano. Con Guillermo Sacomano. Bueno, con el que después trabajaría un poco más tarde en la revista Puertitas. Después hicimos muchas cosas para Italia, para la Eura. Ahí sí hicimos, primero, bueno, unas unitarias policiales, casi la mayoría eran policiales, y después hicimos un personaje que se llamó Stone, que era un detective que se movía dentro del ambiente del rock, una cosa así, ¿no? Bueno, eso se publicó en Italia y salió acá en la revista Puertitas. También estuve en la revista Fier, donde hice algunas tapas.
historietas también, con guiones de Sacomano, de Viviana Reynoso, de Trillo, de Carlos Trillo, de Barreiro también. Estuve mucho tiempo trabajando en Fierro. Y después otra vez empecé a mechar un poco el trabajo de Fierro, de historieta en sí, con cosas de viñetas e ilustración que empecé a hacer para humor, sexo humor. También hacía una historieta pequeñita en la época de la película Batman, que era Ratman, que era una sátira de la película. Hice las tapas de Sumo Ilustrar en esa época. Esa sátira la hizo primero Félix Saborido en la revista. El nombre era Rataman, era muy parecido. Pero era distinta la estructura. Sí. Yo me enteré después, porque no la conocía hasta después de haberlo hecho. Me la acercaron. La revista Capicúa. Sí. Bueno, de las editoriales que trabajaste en esa época, o sea, Sí. Globo Editor y La Urraca. ¿Con qué te sentiste más cómodo? ¿Con qué editorial? ¿Te sentías más a gusto? ¿Con la gente, así? Mira, yo en realidad me llevo... Económicamente también. Económicamente estaba mejor con el Globo Editor, pero porque el trabajo lo hacíamos tanto Carlos Trillo, que es el dueño de la editorial, como Guillermo Sacomano, que dirigen la revista. En realidad lo hacíamos directamente para Italia, entonces económicamente nos rendía más, porque inclusive cobrábamos en dólares, que en ese momento era un buen dinero porque el dólar estaba bajo, que se supone, alto, perdón. Pero así, a nivel de ámbito de trabajo me llevaba bien siempre con cualquiera de ellos, porque nunca tuve ningún roce en particular con ninguno de ellos. Tanto en ediciones de La Urraca como el Globo Editor, nunca tuve ningún problema personal con ellos, al contrario. Y eso, bueno, tiene que ver con cómo te sentís anímicamente para trabajar. Además, yo siempre hacía... Lo que pasa es que yo siempre hacía los temas que yo quería dibujar, entonces no era que sufría ninguna presión de ningún tipo. ¿Mirabas las revistas vos? Sí, eventualmente. O sea, nosotros generalmente no leemos historietas, los dibujantes de historietas. Pero, o sea, de las dos revistas, Puertitos y Fierro, ¿cuál era más? ¿Te gustaba más a vos? ¿Cuál me gustaba más? A mí personalmente, Puertitas. Pero me gustaba más porque seguía un poco más la cosa clásica de la historieta en sí. Porque Fierro, a partir de determinado momento en que decidieron, bueno, hacer una apertura para otra gente, para gente que estaba haciendo un tipo de dibujo más underground, bueno, terminaron copando casi toda la revista, además porque los precios en el país no se podían mejorar, porque directamente no se podía competir por lo caro que salía en ese momento comprar una revista nacional. Entonces la mayoría de los dibujantes, digamos de oficio, de más larga profesión, años de profesión y qué sé yo, se fueron o siguieron trabajando más bien para afuera. Entonces no había mucha gente que supiera el dibujo académico clásico, dibujar bien figura humana, sino que empezaron a haber chicos que tenían un dibujo más bien caligráfico, o que empezaron a seguir escuelas de dibujo un poco más sueltas, como la de Herriman, que es una maravilla, es una cosa hermosísima, pero no requiere el tipo de trabajo de documentación y de conocimiento de la figura humana que requiere un trabajo de otro tipo, qué sé yo, como las historietas de Mandrafina, de Enrique Brescia, de toda esa gente que de alguna manera tuvieron que buscar otros lugares para trabajar. Siempre uno tiene una escuela, un maestro, un dibujante que uno se ve reflejado, hasta lo copia. Sí. ¿Quién es para vos?
Bueno, para mí varios, porque una de las características de mi trabajo personal es que no tengo una línea ser, concreta. Puede ser, no exclusivamente tiene que ser de historieta, puede ser ilustrador. Por eso, como yo también soy ilustrador, además de dibujante de historietas, y como trabajé con muchos estilos y muchos medios diferentes, trabajé tanto en publicidad como en animación, como en revistas, hay muchas influencias que tuve, depende de las épocas, pero si tuviera que elegir así un tipo que para mí encierra un poco la ilustración con con el dibujo de historietas y todo lo que a mí me gusta más, digamos, el tipo que para mí maneja todo más completo es Moebius, Jean Giraud, el francés Moebius. Pero bueno, además de él me gustan, qué sé yo, muchísimas otras personas, como trabajan, por ejemplo, Frank Frazetta, ilustrador americano, Herriman, el dibujante de Crazy Cat, Winsor McKay, qué sé yo. En el ámbito de la ilustración puede ser Ralph Steadman, Carlos Nine, de acá, no sé, muchísimos más. Ahora, por ejemplo, me gusta muchísimo de la nueva camada de dibujantes americanos jóvenes, alrededor de 30 años salió una nueva camada muy buena, donde salió Simon Bisley, que es una maravilla cómo trabaja, cómo maneja el color, la figura, todo. Que es ilustrador, pero justamente eso es la novedad, ¿no? Que los americanos por primera vez en mucho tiempo están incorporando lo que un poco hacía Brescia en el principio acá, o sea, la ilustración y la plástica a la historieta. Sí es un ilustrador porque trabaja el color directo, los cuadros y las historias que hace, pero de repente hizo historietas de Batman, por ejemplo. ¿Qué leías? ¿Qué leía? Bueno, más que nada miraba los dibujos, casi nunca las leía las historias. Cuando empecé lo que leía, sobre todo en las revistas mexicanas que llevaban a Uruguay, porque yo todavía estaba allá. Claro, de los superhéroes, ¿no? Y de ahí es donde empecé a aprender figura, copiando, como la gran mayoría de los dibujantes autodidactas empiezan así, copiando, generalmente esas revistas porque como los superhéroes tienen la característica de tener una vestimenta muy pegada al cuerpo, se ve muy bien la musculatura, se utilizan muchos escorzos y un montón de cosas que te permiten manejar mejor la figura. ¿De esa época qué dibujante? De esa época Neil Adams, por ejemplo. El que le cambió la cara a Batman. El que le cambió la cara, el famoso dibujante que le alargó las orejas a Batman. ¿Qué es lo que le recomendarías a un chico que quiere empezar, que le gusta dibujar? ¿Que le gustaría ser dibujante de historietas? O ilustrador. O ilustrador. Bueno, lo que le recomendaría sobre todo es que se nutra muchísimo todas las veces que puede, de todas las formas que pueda, de imágenes. Ya sea viendo otras revistas, o televisión, o cine, o de la vida misma, de la calle, de todo lo que lo rodea. Y sobre todo que para llegar a publicar eso, hace falta sobre todo tener mucha paciencia, insistir muchísimas veces con la carpeta, no desmoralizarse, no dejarse de vencer y volver a insistir, volver a trabajar. Y esto, contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, no es un trabajo que se hace ni fácilmente ni rápidamente. Entonces exige que una dosis muy grande de constancia, ¿no? De muchas horas de tablero en sí, que por lo menos, no sé, un ratito por día, todos los días si es posible, o la mayor veces posible por día, se sienten al tablero a dibujar, porque es la única forma. Esto es como tocar un instrumento. Si vos dejás un tiempo de manejarlo, te empezás a endurecer, a trabar, empezás a ser menos fluido y después se nota el trabajo.